Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán Señor, Señor. Hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen a un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Estamos ya en el jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo, el capítulo 7, versículos 21 al 29. La casa construida, fundada sobre la roca, hermanos y hermanas. Miren, hermanos y hermanas, en nuestros tiempos nosotros somos advertidos de tener mucho cuidado con los fraudes. Hay todo tipo de fraudes hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? El fraude es como la presentación de una propuesta que nos hacen, hermanos y hermanas, que no es auténtica, no es real, pero es engañosa, es mala y se presenta como si fuera cierta. En la proposición que nos hacen, nosotros creemos que es verdad y en algún momento dado despertamos y nos damos cuenta de que hemos sido engañados o que se ha cometido un fraude contra nosotros, ¿no? Hoy la sociedad se previene mucho acerca de eso, del fraude, hermanos y hermanas, porque a veces caemos en una práctica engañosa y lo importante es no practicarla, no llevarla a cabo. Especialmente hay muchos fraudes en el campo financiero, en el campo de los negocios o hasta en los modelos de negocio como propuesta para que las personas comiencen a tener y a trabajar con su propio negocio. ¿Por qué te menciono esto? ¿Y a qué viene todo esto? Pues, hermanos y hermanas, porque la palabra de Dios hoy habla acerca del que escucha la palabra de Dios y la pone por práctica, y del que escucha la palabra de Dios y no la pone por práctica. El que escucha la palabra de Dios y la pone por práctica entiende que no ha sido engañado por Cristo, entiende que es auténtica, real y que tiene un bien y un beneficio para mí practicarla. No he sido engañado y no estoy cayendo en un fraude. El que escucha la palabra de Dios y no la pone por práctica es como si le hubiesen hecho una propuesta fraudulenta, engañosa, y por lo tanto la escuché y no la voy a practicar porque entiendo que es un fraude. Nada bueno tiene para mí. Por eso es que lo menciono. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, nos pone delante de una pregunta muy clásica para todos nosotros, ¿no? ¿Cómo tú y yo sabemos si vivimos en la gracia de Dios? ¿Cómo nosotros podemos identificar que estamos viviendo en la gracia de Dios o que no estamos viviendo en la gracia de Dios como seguidores de Cristo, creyentes de Cristo, en nuestra vocación cristiana? La idea fuerza es esta, hermanos y hermanas, para guiarnos en la reflexión de hoy. No es un fraude. La palabra de Dios es genuina y es auténtica. Practiquémosla, por lo tanto. Ese tiene que ser nuestro principio y nuestro guía, hermanos y hermanas. Hoy Jesús nos enseña lo que
se opone, hermanos y hermanas, y contradice para un creyente vivir en la gracia de Dios? ¿Qué es lo que se opone? ¿Qué es lo que lo contradice? Y por otro lado también nos va a hablar de lo que va a estimular que estemos en la gracia de Dios, y no lo va a contradecir, sino que nos va a llevar a cumplirlo. Hay tres principios que representan nuestro Señor Jesucristo, tres ejemplos, y los vamos a discutir porque están hoy en su palabra. El primero que nos ayuda a entender Jesucristo para que nos demos cuenta si estamos o no en la gracia de Dios trata sobre esto: las personas que hablan continuamente acerca de Dios, pero se olvidan de cumplir precisamente la voluntad de Dios en sus vidas y por lo tanto no dan testimonio. El versículo 21 nos habla de eso. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Ahí está, hermanos y hermanas. No basta hablar, hay que practicar. Así sabrás que estás, hermanos y hermanas, ¿en qué? En la gracia de Dios. Así sabrás, hermanos y hermanas, que no has dado como un fraude engañoso la palabra de Dios y lo que Él nos exige que tenemos que practicar. De hecho, hay un grupo de citas bíblicas que te quiero mencionar rapiditamente que apoyan, hermanos y hermanas, y nos sirven de complemento para este primer principio para estar en la gracia de Dios. Escucha esto: felices los que oyen la palabra de Dios y la ponen por práctica. Bienaventurados, benditos y felices. Está en Lucas capítulo 11, versículo 28. Bendición, seremos felices, hermanos y hermanas, seremos dichosos cuando escuchamos la palabra y la llevamos a la práctica. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia de Dios. Pablo decía, hermanos y hermanas, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Eso le dijo a los romanos en el capítulo 2, versículo 13. O sea que también sabemos que estamos en la gracia de Dios cuando practicamos su palabra, cuando la hemos escuchado y la hemos puesto por obra. Hay una dignidad de que somos justos, practicamos lo correcto delante de Dios. Así sabrás que estás viviendo en la gracia de Dios conforme a lo que nos enseña Pablo a los romanos. También hay otra cita, hermanos y hermanas: pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla. Conformarse con oírla y no la llevamos a la práctica. Ahí está. El que cree que no me va a hacer bien, o es un engaño, o es un fraude esto de seguir las exigencias cristianas que Jesucristo pues propone. Hermanos, eso está en Santiago capítulo 1, versículo 22. O sea, libre de engaño, hermanos y hermanas, libre de engaño. Aquí no hay fraude para nadie. Y finalmente hay otra cita, hermanos y hermanas, importante que no podemos dejar pasar por alto: pasa el mundo con sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. El que está en la gracia de Dios, lo que viene de Dios, se queda. No es pasajero, permanece, crea profundidad, y eso es bien importante para saber que estamos en la gracia de Dios. Por lo tanto, ¿qué aprendemos de ese primer punto para saber que estamos en la gracia de Dios cuando escuchamos su palabra y la ponemos por práctica, hermanos y hermanas? No basta tanto con llamar a Dios por su nombre, Señor, Señor. No basta con llamarlo. Cuando uno llama a Dios por su nombre, hermanos y hermanas, cuando llamamos al Señor, Señor, ese llamado nuestro tiene que tener un contenido para yo decir Señor, Señor. Tiene que tener un peso cuando yo clamo por el nombre de Dios, que nos adquiere a nosotros, pues hermanos y hermanas, como un tipo de que nos escuchen, porque lo estoy haciendo porque pongo en práctica la palabra de Dios y estoy en la gracia de parte de Dios. O sea, que en mi llamado de Señor, Señor, me acredite el decir Señor, porque cuando digo Señor, lo que estoy diciendo es que es mi Salvador, que es mi dueño, que es mi Señor, que es mi amo. Eso es lo que yo estoy diciendo, que lo reconozco como el autor de mi vida. Tiene que tener peso, no puede estar hueco y no puede estar vacío. En este caso, pues,
Si escuché la palabra, tengo que practicarla. Si la escucho y no la practico, cuando llamas al Señor, eso no tiene contenido, eso no tiene peso. Por tanto, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, cuando la escuchemos, no puede ser pasajera, no puede ser temporal, no puede ser limitada, no puede ser a nivel superficial, sino que permanece en la profundidad de tu vida, de mi vida, cala hasta sus propias raíces. Ha encontrado que la palabra de Dios en mí, hermanos y hermanas, acogida. Tiene que encontrar alojamiento la palabra de Dios, tiene que encontrar morada, tiene que encontrar firmeza. Eso significa que estamos practicando la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? Cuando escuchamos la palabra de Dios, hacemos espacio para que se quede la palabra de Dios con cada uno de nosotros. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, lo que estamos poniendo aquí en gran énfasis es que lo hago mío. O sea, hago lo que Dios me dice, hago lo que Jesús me dice, lo que me inspira el propio Espíritu Santo, lo hago mío. Y eso es bien importante, eso es el acoger. Haz tuya la palabra de Dios, una naturaleza en ti que te lleve a escuchar y a obrar lo que Jesús nos está pidiendo. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, es importante aquí que cada uno de nosotros lo veamos desde ese principio básico. Y acuérdate de esto, que es algo bastante importante. No nos conformemos con escuchar. El que se conforma con escuchar, lo que transmite es que no le estoy haciendo caso. Porque lo que me llenó escucharla. Más nada, practicarla no, me llenó escucharla. Eso es lo que significa, hermanos y hermanas, es que realmente no lo voy a llevar a la práctica. Importante aquí, hermanos y hermanas, te conviertes en una persona justa para Dios. Dios ve a un cumplidor, a alguien que guarda, ¿no? No ves que hay un engaño, hermanos y hermanas. El engaño no viene de Dios, el engaño puede venir de nosotros que nos conformamos con escuchar lo que Jesús dice y no lo llevamos a la práctica. Eso es bien importante, hermanos y hermanas, en el punto número 1 que estamos tocando en el día de hoy. Encuentre la palabra de Dios alojamiento en mí para yo poder entonces practicarla. En segundo lugar, ¿qué nos dice Jesús acerca de cómo sabemos si vivimos bajo su gracia? Y darnos cuenta de que no es solo practicar, sino que también es cumplir. Aquí hay un punto importante, hermanos y hermanas. Personas que han pasado toda su vida sirviéndole al Señor, trabajando para el Señor, pero al fin y al cabo no lo conocieron, hermanos y hermanas. Y esto es terrible. Esto no puede pasar. Versículos 22 al 23. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Estas son palabras muy delicadas, hermanos y hermanas, y que merecemos nosotros atenderlas con prioridad en nuestras vidas, porque no hay cosa más terrible que uno pasar la vida creyendo que le estaba sirviendo al Señor y darse cuenta al final de los tiempos que todo lo que hice fue en vano y no agradó al Señor, ¿no? Y esto en relación a los dones, hermanos y hermanas, los dones que vienen de Dios, por la gracia de Dios, a través de Jesús nuestro Señor, y que Jesús nos los da también por la gracia del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, tú y yo tenemos que saber que estos dones que vienen por parte de Dios a la vida de cada uno de nosotros y son fuente de bendición para nuestra salvación, son para el servicio de Dios, son para el servicio de la comunidad. El toque egoísta con lo que he recibido queda a un lado. Expulsado demonios en tu nombre, hemos hecho muchos milagros en tono egoísta, para mi propio interés, por algo que yo estoy buscando para mi persona. Me olvidé de Dios y me olvidé de la comunidad. Pues entonces la palabra de Dios no la estás practicando y mucho menos estás en la gracia de Dios. De hecho, una de las personas que nos ayuda a entender esto es Pablo. Cuando tocó este asunto de los dones de Dios,
que tenemos para servirle a Dios y al prójimo y no para nuestra propia edificación. En la carta a los Corintios, hermanos y hermanas, Pablo aclara este punto en el capítulo 13, versículos 1 al 3 nada más. Pero mira cómo Pablo lo pone, porque Pablo es un experto en ayudar a entender lo que enseña Jesús el Señor. Dice así: aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo para gloriarme, si no tengo amor, de nada me sirve. Claro que la práctica de la palabra de Dios nos va a hacer tener como origen en la práctica el amor. Si yo quito el centro de mi actuación de lo que es el amor, eso se transforma en algo hueco, es lo que está diciendo Pablo, hermanos y hermanas. Tú no puedes estar en la gracia de Dios cuando haces las cosas que no es por motivos de amor, por propios intereses, que en nada llevan la gloria a Dios y en nada están motivados porque por el amor al prójimo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí para nosotros, o sea, ¿qué nos está diciendo Pablo que nos ayuda a entender esto? Preguntarnos, ¿de dónde se origina lo que nosotros hacemos en el nombre de Dios? ¿De dónde yo los hago? ¿De dónde se origina? Tiene que ser del amor, es lo que Pablo dice. ¿Qué tiene por base lo que yo hago a diario? O sea, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el eje que mueve todo lo que yo hago durante el día? ¿Qué es lo que me mueve? Para Pablo, hermanos y hermanas, tiene que ser el amor. Por eso es que Pablo dice que es bien importante amar antes que hacer milagros. ¿Ah? Eso es lo que Pablo está diciendo. Es necesario, hermanos y hermanas, que si tú te sacrificas por algo, el origen y la base tiene que ser ¿qué? El amor. No, tiene que ser por una causa y la causa es el amor, porque el amor es práctica de la propia palabra de Dios. ¿Sabes qué? Ten en mente esto, hermanos y hermanas, muchas cosas las podemos hacer sin amor y lamentablemente por nuestro propio interés. Muchas cosas se pueden hacer sin amor. Yo puedo hacer algo por el prójimo para salir del prójimo que me está incomodando, ya estoy cansado de él y quiero salir de él. Toma y vete, déjame en paz. Lo hice. Es más, le puedo dar hasta el dinero que me está pidiendo, pero lo hice por salir, no lo hice por amor, no lo hice por caridad. Yo puedo hacer las cosas por otra persona sin amor, porque tengo un interés. Estoy utilizando a la persona como un medio, como un instrumento que me ayude a realizar lo que yo quiero por conveniencia, manipulación, para alcanzar un fin que yo tenga en mente. Todo eso puede pasar, por eso es que Pablo nos da a entender, hermanos y hermanas, que se pueden hacer muchas obras, pero se pueden hacer muchas obras sin amor, ¿no? Si así obramos, ese tipo de práctica, hermanos y hermanas, que no tiene amor, que no viene de la palabra de Dios, sino que viene de nuestra palabra, que viene de nuestro nombre, no del nombre de Dios, que viene por un propio interés y comunitario mío, hemos de entender que no estamos en la gracia de Dios. No podemos estar en la gracia de Dios. Por eso es que Pablo nos dice que entonces sería bronce que resuena, ¿no? O campana que retiñe. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Mucho ruido, pocas nueces, para que lo podamos entender. No, la obra nuestra tiene que ser inspirada en el amor para nosotros saber que estamos escuchando la palabra de Dios, cumpliéndolo y estamos en la gracia de Dios. Si le falta el contenido y el origen del amor, hermanos y hermanas, muchas nueces, mucho ruido, pocas nueces. No tiene contenido. Eso es lo que pasa, hermanos y hermanas, no tiene profundidad. Finalmente, el tercer punto que nos presenta nuestro Señor Jesucristo para educarnos y para ayudarnos a responder. ¿Cómo sabemos si vivimos en la gracia de Dios al practicar la palabra de Dios y cumplirla? Es sobre la verdadera seguridad que viene solo de Dios. Una de las cosas
que nos debe de dar tranquilidad, calmar nuestra ansiedad en el mundo, ponernos a ocuparnos y no a preocuparnos o sobrepreocuparnos, ¿verdad? Como decíamos hace poco en nuestra vida, porque a veces tenemos preocupaciones excesivas, ¿te acuerdas de ese tema? Hermanos y hermanas, es que la seguridad verdadera está en Dios. Por eso leemos los versículos 24 al 27, que son la pequeña parábola que aparece aquí sobre la casa edificada sobre la roca y la casa edificada sobre arena. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él. Y esto es lo que queremos que nos digan a nosotros, porque eso significa que estamos en la gracia de Dios y que estamos cumpliendo la palabra de Dios, ¿no? Aquí tienen a un hombre o a una mujer que son sabios y que son prudentes, que edifican su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. El que no está en la gracia de Dios porque escucha la palabra y no la cumple, lleva al otro lugar de la parábola, ¿no? Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Hermanos y hermanas, eso casi no necesita ni explicación. El origen, la base, el fundamento, hermanos y hermanas. Todo edificio tiene un fundamento, tiene una base, tiene una zapata. Y mientras más alto es el edificio, más ancha tiene que ser la zapata. Más tiempo toma construir la base sólida, hermanos y hermanas, para poder soportar el peso de un alto edificio, ¿verdad? Que de una pequeña casa, que lo que requiere es una zapata menor. Pues entonces tenemos que entenderlo desde ese punto de vista. Acuérdate que Cristo fue la piedra desechada por los arquitectos. Ahora se ha convertido en la piedra angular. Muchos arquitectos rechazaron a Jesucristo como piedra porque pensaban que Cristo engañaba, era fraudulento, era falso. Pero ahora se ha convertido en la piedra angular, hermanos y hermanas. Y para ti, para mí, jamás Cristo es un fraude. Es la piedra angular, el origen, el fundamento, lo que me hace a mí tener la zapata apropiada para ir creciendo en este edificio que es la vida y es el propio mundo. Dios se vuelve fuente de seguridad, hermanos y hermanas, cuando hacemos su voluntad. Recuerda eso, hermanos y hermanas. Él será la roca, nos sustenta en la hora de nuestras dificultades. Eso es lo que Cristo quiere decir con esa parábola, que se vuelven a veces en nuestra vida las dificultades, las situaciones que tenemos que pasar, las penurias, los retos, los desafíos, en tormentas en nuestras propias vidas. Vivimos en la gracia de Dios por sabiduría divina. Tú y yo somos sabios en el nombre de Dios, no por inteligencia humana, porque el hombre inteligente puede construir si no tiene una base y fundamento en Cristo. Todo se derrumba, hermanos y hermanas. Por prudencia vive el que está en la gracia de Dios. Tú y yo vivimos por prudencia, no por descuido, hermanos y hermanas. El que vive bajo la gracia de Dios y el que cumple la palabra de Dios cuando la escucha es una persona prudente, es una persona, hermanos y hermanas, cuidadosa, prevenida. Así evitamos los desastres, hermanos y hermanas. De ahí viene nuestra seguridad. Grandes desastres que pueden pasar en nuestras vidas. A esos momentos en que todo se derrumba. Hermanos y hermanas, el que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, no vive en la gracia de Dios, lamentablemente, y todo se derrumba. Se le puede derrumbar la familia y tú y yo lo sabemos. Se puede derrumbar el matrimonio, hermanos y hermanas. Una familia que se vuelve disfuncional, un matrimonio que lamentablemente termina en separación o termina pues en divorcio o tal vez en actos de violencia. Una comunidad dividida, hermanos y hermanas, una comunidad de ataques los unos de los otros, en guerra civil los unos con los otros, no solamente en la sociedad, la comunidad cristiana, la asamblea, la iglesia también corre este gran peligro que advierte nuestro Señor Jesucristo. Se derrumba incluso la salud, hermanos y hermanas, para caer en la enfermedad. Se derrumba la seguridad para caer en la inseguridad. Se derrumba el bienestar, hermanos y hermanas, lamentablemente para caer en el malestar, hermanos y hermanas. Por lo tanto,
Hoy Jesús dice, no son tontos los que viven en la gracia de Dios. No son tontos los que viven cumpliendo la palabra de Dios. No han caído en engaño. No ha habido fraude. Al contrario, hermanos y hermanas, somos sabios y prudentes. Amén. Concluimos hoy, hermanos y hermanas, esta bella palabra que nos presenta Jesucristo para responder cómo sabemos si vivimos en la gracia de Dios. Admiremos la forma en que Jesucristo sacó tiempo y hoy lo saca por su palabra para enseñarnos, para adoctrinarnos, hermanos y hermanas. Él quiere que escuchemos la palabra, que la practiquemos, que estemos en la gracia de Dios para que Él sea esa roca, hermanos y hermanas, la piedra angular de nuestras vidas. Esa conclusión está en el versículo 28 y 29 con el que termina la palabra de Dios hoy. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. Y la comparación aquí de los maestros de la ley es fraude, es engaño, es simulación, no es transparente, no es honesto, no es sincero. Cristo no enseña así, hermanos y hermanas. Cumple la palabra de Dios. No hay fraude en ella. Hoy, hermanos y hermanas, tú y yo debemos de entender que para un cristiano Jesús tiene autoridad en nuestras vidas. Para aquellos que cumplen la palabra de Dios, tiene autoridad. O sea, ¿qué significa que Cristo tiene autoridad por su palabra en mi vida y que me lleva esto a cumplir la palabra de Dios para yo estar en su gracia? Que Cristo tiene influencia. Que la palabra de Dios tiene una influencia sobre nosotros a tal grado, hermanos y hermanas, que cuando Él nos enseña, nosotros practicamos. Ese tipo de influencia tiene. Jesús y sus palabras, hermanos y hermanas, deben ser acogidas por nosotros. Porque Cristo habla con sencillez, hermanos y hermanas. Habla con claridad. No hay manipulación. No hay engaño, no hay fraude. Es sencillo, sentido común cuando tú lo vienes a ver. Es palabra clara. Y esto nos revela, hermanos y hermanas, que cuando Cristo habla, Él está hablando por propia experiencia, la experiencia que tiene con su Padre Dios del cielo, por lo que Él ha hecho, por lo que Él es. En su ejemplo y testimonio nos dicen, conviértanse como yo, porque mi experiencia con Dios ha sido de bendición. Escuchen lo que yo digo, practíquenlo y serán como yo delante del Padre. Eso es lo que Cristo busca, hermanos y hermanas. Y eso en ningún momento, hermanos y hermanas, es un fraude. Cristo quiere que nosotros, hermanos y hermanas, participemos de la gracia de Dios que Él vivió cuando estuvo aquí en la tierra. El que vive por la gracia de Dios, hermanos y hermanas, aprueba lo que Jesucristo enseña. Y al aprobarlo, lo practica para así corroborar por nuestro testimonio, hermanos y hermanas, que Jesús es mi Señor. Y cuando digo Señor, tiene peso, tiene profundidad, porque es la piedra angular de la que yo me sostengo. Y lo demuestro de palabra y de obra. Esa palabra de Dios es viva, hermanos y hermanas, es viva. Y cuando decimos viva, es viva y actuante, se mueve y somos capaces de hacerlo. Por lo tanto, no es fraude la palabra de Dios, es genuina, es auténtica. Vamos a practicarla. Vamos a orar, hermanos y hermanas, junto al salmista. Hoy estamos con el Salmo 78. Salmo que habla del pecador, que entiende que Dios se enojó por lo malo que hice. En este caso, pues tal vez, hermanos y hermanas, Dios que se pone incómodo con nosotros porque escuchamos su palabra y no la practicamos y perdemos su gracia. Entonces el salmista se pregunta, ¿hasta cuándo estarás enojado con nosotros? Oremos. Ayúdanos, oh Dios Salvador nuestro, en atención a la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados en honor de tu nombre. Y nosotros, tu pueblo, el rebaño de tu redil, te daremos gracias para siempre. De edad en edad diremos tu alabanza. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mañana, nuevo evangelio,
nueva reflexión de la palabra de Dios. Te vaya bonito en todo cuanto haces hoy junto a los tuyos. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.